Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Seguimos en día a día y acá te proponemos entretenimiento, cocina y actualidad con mi querido Raúl Ponce de León, que siempre trae noticias fresquitas. ¿Cómo estás, Hola Rosario? Raúl, Buenas qué tardes, placer gusto. de verte. La verdad. Y la bomba la trajiste hace un ratito, La que llegas de la República Argentina. conmovida, ¿no? Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que confirmó por unanimidad la sentencia de Cristina Fernández de Con Kirchner. tantas causas abiertas, pero por esta fue condenada, probablemente vaya a prisión domiciliaria con 6 años, según se estiman las primeras informaciones. Pero ¿qué te parece, Raúl, si Perfecto. compartimos? Porque ella justamente está hablando en vivo y en directo a esta hora. Vamos a eso. Lo vemos. Plaza de Mayo, en la que dejaron más de 38 muertos. Los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes, a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, Que hicimos nosotros. provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, de lo que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó sus 2 mandatos. Y hicimos... Bueno, ahí compartíamos la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente ante esta noticia totalmente ofuscada, pero además se hizo un tiempo para hablarle a la gente, sus bueno. fanáticos, a sus seguidores. Es posible que incluso hoy pudiera ser detenida, porque la Suprema Corte, que era la instancia final de la apelación, Exacto. los 3 jueces dijeron, ratificaron la condena. Con lo cual no puede ser candidata a nada, ya no puede ser candidata a diputada, la inhabilitan de por vida los cargos públicos y la ¿Sabes condena qué me llama la de 6 atención? años. Que una vez dada la noticia, la Suprema Corte da la noticia de la condena y ella salga a hablar públicamente. Ay, bueno, lo que pasa es que es el Es último argentina, cartucho que decís vos. debe tener de hablar antes que él de alguna forma incomunique, ¿no? Supongo si va a prisión domiciliaria, en el mejor de los casos, por edad. Cristina creo que tiene 72 años. 72. 72. Lo decís bien. Y me llama la y en su atención. carácter de expresidenta supongo que no, la pena será esa, de prisión domiciliaria, ¿no? Y bueno, ya Pero- en la previa veíamos, ustedes lo votaron, también en un mensaje por elevación consideramos que está Ahora, hablando de Milei. autoculpa, Nada. digamos... Ellos están libres y yo que fui Autocrítica ovacionada ninguna, cuando claro, me fui. por todo el mundo. Y es cierto, tuvo mandato absoluto, 54% creo que fue una de las elecciones que tuvo, pero bueno, las cosas cambian y así está la situación de Argentina, la vamos a seguir. Bien, gracias Raúl por traernos esta novedad que nosotros en el fragor del aire no lo estábamos percibiendo, pero por algo estás vos acá y tenemos eso para comentarles, pero además que hoy también había mucha actividad parlamentaria legislativa porque se sigue justamente negociando un posible acuerdo por la caja de profesionales y hasta esta hora sigue la discusión. Están votando en comisión, Bien. hubo reuniones de la coalición de mañana, hubo reuniones de la coalición con representantes del Frente Amplio a primera hora de la tarde y sobre las 3:30 empezó a funcionar la comisión especial y aparentemente donde no hay acuerdo es en el tema de la contribución pecuniaria, así se llama el impuesto que sería para los pasivos. Eso ahora no va a correr, lo van a desglosar. Eso me decía el senador Heber hace minutos nomás, que Bien. está integrando la comisión. Eso lo van a desglosar, lo van a dejar para ver cómo lo terminan resolviendo en el futuro y avanzarán
con los otros artículos. El tema es que tienen que hacer acuerdo. En el Senado, el Frente Amplio tendría la mayoría. Tiene la mayoría, en la claro. comisión y en el plenario para sacar lo que quisiera. Pero después en diputados rebota si no hay acuerdo previo. Exacto. Entonces, están hilando muy fino para que lo que se apruebe en comisión o mañana en el plenario definitivamente sea de recibo. Y justamente lo que ¿no? más preocupa o que no llegaba a un punto de encuentro también, más allá de lo que mencionás de los pasivos, tiene que ver con el financiamiento de este salvataje, ¿no? Y claro, porque a la larga, hoy todo el financiamiento en este proyecto Sí. que se aprobó en diputados lo paga la finanza pública, doña Exacto. María y don Sí, José, como las- se dice habitualmente. Sí. No hay aporte, ni mayor aporte de los profesionales activos, ni de los pasivos. Tal cual. Y en Este, julio ya no va a haber plata. Ya no, no hay va a plata. haber plata. Si no se consigue Y si no hay ahora en el plata, Parlamento. la paga el Estado por el artículo 64, creo que es el 64-67 de la bien. Constitución, tiene que encarar con todas las responsabilidades de pasividades y jubilaciones y demás del Estado. Así ¿no? que decís que hoy puede haber humo blanco ahí, para que por lo pase menos el pleno después. parcial, definiendo la financiación. Hasta el día de hoy, lo decíamos la semana pasada, el Frente Amplio se debe estar martirizando por no haber votado en el 2023 el proyecto que presentó el gobierno de la calle. Por lo menos hubieran alejado la crisis que hoy tiene que enfrentar y un costo que para las finanzas públicas y para la parte programática que el Frente Amplio se planteó en campaña y hoy, estas son restricciones que le ponen al presupuesto, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo antes de empezar a analizar lo que fue el documento que publicó el Poder Ejecutivo sobre los 100 días, Sí. simplemente quería citarte la declaración y resolución de la Dirección Nacional del MPP. ¿Por Bueno, qué es importante? adelante. Porque Sí, Orsi claro. es del MPP, porque el MPP es el sector mayoritario del Frente Amplio, y en su segundo párrafo dijo, este gobierno asumió con responsabilidad una tarea difícil, hacerse cargo de una herencia fiscal devastadora, dicen, con uno de los mayores déficits de las últimas décadas, ¿no? Ese es un poco el panorama que ellos ven, digamos, parte del diagnóstico, y bueno, ellos heredaron algo que podían haber solucionado en 2023 si hubieran apoyado claro. ese proyecto. Ahora tienen que encararlo ahora y es parte de la herencia que En ellos clara alusión contribuyeron a este tema que a mencionó, tener. sí. El ministro O'Donnell no es tan tremendista. Dice, es una situación complicada, pero es absolutamente dominable, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con lo que decía el MPP en su declaración. Y respecto al documento, el domingo, que nosotros hablamos la semana pasada verdad. de los 3 meses, ¿no? Sí. El gobierno, bueno, con la fecha de los 100 días, publicó un documento que se llama Primeros 100 días de gobierno, gobernamos, avanzamos, transformamos. El documento recorre 11 áreas temáticas, ¿no? Desde salud, educación, cultura, economía, digamos, una serie de temas. Y en esas subtemas recorre 46 o plantea 46, digamos, hechos que realizaron, ¿no? El tema central en todo esto, Rosario, Sí. es ver cómo coincide lo que supuestamente el gobierno dice que ha hecho y una evaluación lo más subjetiva posible del tema, ¿no? Porque siempre están teñidas de cierta subjetividad, Sí, claro. ¿no? No siempre es posible lograrlo, ¿no? Y en una lectura primaria sobre el planteo que hace el gobierno, podríamos decir que tiene una mirada bastante complaciente de sí mismo, ¿no? Porque plantea 46 medidas, como yo te decía, es imposible analizarlas todas, pero muchas de ellas son promesas, propuestas, proyectos, no son realizaciones. Que aún no se han concretado. Que aún, si vamos a Claro. contratar 1.850 nuevos efectivos policiales. Vamos a contratar. Exacto. No lo hicimos en los primeros Tal 3 cual. meses, ¿no? O en los primeros 100 días. Lo vamos a hacer al correr del año y en el correr del periodo se llegará a 2.000. Es una de las tantas cosas. En trabajo y seguridad social es un tema que está muy sobre la mesa porque se van a empezar a negociar Sí. los salarios el mes próximo, ¿no? Exacto. Y entonces dice, establecimos la ronda de consejos de salario más grande de la historia con el objetivo de favorecer a los trabajadores que se encuentran en las peores franjas salariales. No descubrió la pólvora, cumple con la ley, que es la convocar a los consejos de Te iba a salario. preguntar dónde estaba la diferencia. Tiene que convocarlo. La Y calle sí. lo convocó en el 20, en pandemia. ¿Te acordás que fue el año puente que no negociaron? Es cierto. Se priorizó el mantenimiento de la fuente de trabajo y negociaron al otro año en la 9ª ronda de consejos. Año 2021, a los 2 años, 2023, fue la 10ª ronda y a estos 2 años corresponde la 11ª, que es esta que va a comenzar el 1 de julio. Sí, correcto. Que todavía
no hay ninguna pauta. Hace 2 minutos hablé con la gente que está en Ginebra, porque están representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. Ante la OIT. ¿Y? No han largado todavía ninguna cifra concreta de cómo va a ser la pauta. Lo que se dice que estuvo allí como circulando en el ambiente es que se podría hacer aumentos salariales por franja, tratando de priorizar esto que decía. ¿Sabes que la veo por ahí? Por franjas, el aumento sería diferencial, cuanto los 25.000 pesitos tendría un tratamiento, digamos, diferenciado, independiente del sector y de la empresa. No habría diferenciación por ahí. Pero no más de eso es lo que se largó en Ginebra, que está la delegación. Y en cuanto a que va a ser la ronda más grande, eso depende del número de grupos que se coincidan para negociarse en julio. Te decía, lo del tema de seguridad, hay varios puntos que son polémicas, incluso hablé con ex autoridades de la oposición, que ven con mucha crítica de que no hay realizaciones, o hay continuidad de políticas, ¿no? Lo cual es razonable. Te lo voy a decir como ciudadana. A ver. No se plasma en la realidad. Hay algunas cosas muy concretas, no hay duda. Colonización fue una acción concreta. Compraron 4.000 hectáreas. Podrás estar más o menos de acuerdo. Eso, claro, se plasmó en la realidad, tenés razón. Pero respecto al tema... Lo habían anunciado que lo iban a hacer y lo hicieron. Ahí no hay duda. Podrás estar más o menos de acuerdo. Eso es pero se hizo. Harina de otro costal. Pero respecto al tema seguridad, que además es el que más preocupa a la población estadísticamente. Todavía, viste, te da la sensación como que el equipo del ministerio está viendo cuál es la postura en la cancha. Parece Uruguay en la cancha, jugando eliminatorias. Todavía no sabe bien cómo pararse en la cancha, si voy, si salgo a marcar o si quedo. En política exterior, que es otro capítulo importante que el gobierno planteó, lo mismo, empiezan diciendo apertura de consulados en Hong Kong y Macao. Y eso lo hizo la calle, lo firmó el decreto en el 2024. Sí, está la continuidad firma, de cosas. ¿no? En realidad lo que aprovecharon es que Mario Lubetzky estaba en China y aprovechó para inaugurar el local. Pero todo lo que se ha hecho es continuidad. ¿Sabés lo que se va a plasmar en la realidad? Lo que se va a concretar, la llegada de los jóvenes palestinos. Esa está polémica. Pero ¿te acordás de la experiencia de los sirios? De los sirios, que la verdad que fue todo complicado, ¿no? Sí. Porque ninguno, creo que al final, no sé si se quedó alguno viviendo acá en Uruguay. Dejé de escribir en Twitter yo por ese episodio, me acuerdo. Porque la verdad que no. Y los presos de Guantánamo también. ¿No fue otro de las medidas de Mujica? Comparto contigo, y en 3 minutos liquidamos la charla, comparto contigo que las experiencias de traer este tipo de personas a nuestro país no ha tenido finales, por lo menos que no se redundan temas de gobierno, que digas una política fuerte que resultó, o se terminaron yendo. Ni que hablar, si hay solidaridad con la situación obviamente dramática que se estaba viviendo en Gaza, en términos generales dramática. Bueno, Orsi dijo, bueno, podemos mandar alimentos, podemos mandar ayuda, quizás eso ayuda sea humanitaria más lógico que pensar en traer a cuántos, 10, 15 palestinos, que nada tienen que ver con la idiosincrasia Lubetzky lo latinoamericana. defendió la iniciativa y sostuvo que se va a concretar en apariencia. Así que bueno, hay varios puntos en innovación. Ahora se creó lo que el gobierno llama Uruguay, el programa Uruguay Innova, pero en realidad existía algo muy similar que durante 3 meses estuvo parado porque no se sabía cómo se iba a reorientar. Se generó lo que llaman los técnicos ahí un rebranding, ¿no? Un cambio de marca, ¿no? Porque antes existía Uruguay Innovation Hub, ¿no? Se cambian de nombre y entonces, digamos, el ecosistema queda un poco desorientado de cómo va el tema. Así que bueno, son algunas de las visiones. Mañana, ¿puedo pasar el chivo? Por supuesto. Tenemos mesa de análisis. A partir de las 7 de la tarde, más o menos, con Gabriel y Pereire, con Nico en BTV Núñez. Noticias. Y vamos ahí a pelearnos un poco sobre la valoración ya más concreta de estos 100 días. Lo que pasa es que muchas veces uno, no sé si comete el error en injusticia de comparar, por ejemplo, el comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez I, el plan de emergencia, la creación del MIDES, uno veía como que había, o lo marcaba él directamente como presidente, o sus ministros tenían mucho poder de decisión en las áreas temáticas que administraban. Sí, claro. Y acá los ministros en general, ninguno, más allá de O'Donnell, que es el claro líder de los ministros porque tiene la impronta y sale y marca la cancha y demás,
resto de los ministros como que no hasta ahora han tomado un rol temático muy especial, ¿no? Tenés Esa razón, es la sensación. tenés razón, Raúl. Mañana lo seguimos Dale. de cerca con esa mesa de análisis. Nos vamos, viene la pausa. Yo quiero mandarle un beso a Miriam. No sé si vos estás de acuerdo conmigo. Sí, claro que sí, Que nos seguro. sigue, que nos mira. Miriam, te voy a decir que igual no estoy pasando frío. Miriam es la esposa de nuestro querido Raúl. Que Te me decía, mandamos qué un beso. frío debe tener Rosario con esa camisita. Me encanta ¿no? que Miriam se solidarice conmigo igual porque, claro, está muy frío, Miriam. Gracias por preocuparte. Te mandamos con Raúl un beso grande.